El periódico Zócalo y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información presentan pluralidad, discusión, encuentro. Zócalo, análisis e información de los medios de comunicación y el periodismo. Entrevistas, reportajes, mesas redondas, artículos de opinión, caricaturas sonoras. Zócalo, los medios de comunicación al desnudo. Luego de la intentona de albazo a la iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión por parte de un grupo de senadores, ¿cuál es el futuro de esta iniciativa? ¿Habrá o no reforma para este mes? La Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades en el pago de spots no transmitidos por parte del Consejo de Promoción Turística que preside el ex coordinador de imagen del presidente Vicente Fox, Francisco Ortiz Ortiz. Luego de que en diciembre pasado un juez civil del Distrito Federal ordenara el regreso del periódico La Prensa a la Cooperativa de Trabajadores, ¿cuál es la situación de este rotativo? Esta noche platicarán con nosotros al respecto. Quédese con nosotros, esto es Zócalo Radio con la conducción de Carlos Padilla y Luis Miguel Carriero. ¿Qué tal? Buenas noches, pues como cada viernes lo acompañamos a esta hora aquí en su programa Zócalo en Radio que transmite la XCQK, la radio de los ciudadanos. Y bueno, pues como cada semana le ofrecemos la información más relevante acerca de los medios de comunicación y el periodismo. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches, Carlos, un gusto compartir micrófonos contigo. Una noche de viernes más de análisis de medios de comunicación y periodismo aquí en la radio de los ciudadanos. Y pues por lo pronto vamos a dar inicio a nuestra nueva emisión de Zócalo en Radio, pero antes les recuerdo que puede usted participar con sus comentarios, preguntas a los teléfonos 5604-7926 y 5604-8229. Repito los teléfonos para que usted participe esta noche, estamos totalmente en vivo esta noche de viernes. 5604-7926 y 5604-8229. Listos para comenzar, Carlos. Así es, bueno, pues antes de comenzar, como de costumbre, le recomendamos nuestra edición impresa de Zócalo, que pues traemos algunos de los pormenores acerca de este debate, esta polémica de la Ley Federal de Radio y Televisión cuyo dictamen está en el Senado. También, entre otros temas, traemos un artículo de nuestro compañero Javier Bernal que habla acerca de que no solamente los estadounidenses están torturando en Irak, sino también la fuerza de ocupación inglesa. Y bueno, Luis Miguel, hay que comentar que hace un momento estaba ahí en Radio Educación y conocimos la información de la BBC de que 2 periodistas indonesios están desaparecidos desde ayer, además de la periodista inglesa del Manifiesto y Jordan Sgreda, Juliana Sgreda. Y bueno, pues la situación sigue, la guerra en Irak y los periodistas enfrentando la inseguridad e inclusive la muerte. Los secuestros, la muerte, terrible situación lo que se está viviendo en Irak. Por supuesto, el periodismo no es ajeno, la sociedad iraquí y pues también el mundo va a estar preocupado por los acontecimientos como se vayan desarrollando allá. Así es, y bueno, también hay que comentar que traemos en Zócalo una entrevista con Carlos Loret de Mola, que pues allá en Indonesia le afectó, se trajo un virus y bueno, al parecer le afectó, ¿no? Un saludo ahorita, para Carlos Loret. Ojalá se recupere, que ahorita no está conduciendo en la mañana, pero pues sí dio una cobertura muy importante a todo, pues digamos el post-tsunami allá en Indonesia. Un saludo para Carlos Loret de Mola, ojalá se recupere pronto. Sí, y bueno, pues le recordamos al auditorio que si quiere consultar nuestros textos, nuestra información de este número de febrero o de los anteriores, puede usted buscar en nuestra dirección web, que es www.periodicozocalo.com.mx, y si desea suscribirse puede marcar el 53 41 65 90 o 53 41 65 97. Y también les recordamos que el periódico Zócalo lo puede adquirir la versión impresa en librerías, la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, el Juglar, así como en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, Campus Cuernavaca, en la ENEP Aragón, en Acatlán, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por supuesto en la UAM Xochimilco,
no se pierdan este número de Zócalo, trae un muy buen análisis, muy completo de Gerardo Israel Montes sobre pues toda la discusión de la Ley Federal de Radio y Televisión, Así es. minuto por minuto, los puntos desglosados, además de varios artículos que analizan también el tema. No se lo pierdas, es una discusión bastante interesante. Uno de ellos de Genaro Villamil, Sin de duda. Proceso. Sin duda. Y pues vámonos con la información de esta noche, Carlos. Vámonos. Estás en Zócalo en radio. Bien, bueno, pues como informó esta semana el periódico La Jornada, en un documento denominado Avance de Gestión Financiera 2004, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron irregularidades del Consejo de Promoción Turística de México, que dirige quien fuera el coordinador de imagen del presidente Vicente Fox, el señor Francisco Ortiz. Y bueno, pues esta situación llamó la atención porque bueno, son muchos los millones que están ahí bailando, Luis Miguel, y desata la duda, ¿no? Desata la duda, sino quizá no de una malversación de fondos o de un acto de corrupción, sí una mala administración de los recursos. Así es, bueno, habría que dimensionar que la jornada publica el lunes precisamente que de acuerdo a estos exámenes de la Auditoría Superior de la Federación se detecta que el Consejo de Promoción Turística de México adelantó un pago de 58 millones de pesos, es una cantidad bastante considerable, Muchísimo. como parte de una contratación. Por supuesto, también habría que decir que la Secretaría de Turismo, por su propia actividad, pues la difusión en medios es algo normal, pero adelantar 58 millones de pesos no es el problema, sino que, según nos dice la jornada en su reporte del lunes, es que la empresa McCann Erickson de México, que es una intermediaria de publicidad, Uh-huh. recibió ese dinero, intermediaria con Televisa y Televisión Azteca, donde irían una serie de spots, se iban a transmitir una serie de spots, pero sin embargo, parece ser que no hay una comprobación de que esos spots efectivamente se hayan transmitido. Es decir, se pagaron 58 millones de pesos, según este avance que publica el periódico La Jornada de la Auditoría Superior de la Federación, y no se transmitieron los spots. Contestó al día siguiente Francisco Ortiz, pero efectivamente existe un reporte de la Auditoría Superior de la Federación que no está debidamente comprobado que se haya transmitido los spots a partir de esos 58 millones de pesos. Así es, y bueno, pues a pesar de que el Consejo estaba obligado a pagar a más tardar en 60 días del año pasado, y bueno, que la idea era que esos spots se programaran, se pudo comprobar, solo se pudo comprobar una erogación de un poco más de 3 millones de pesos para publicitar con Grupo ASIR, con los periódicos Milenio, El Economista, así como con la revista Mundo Ejecutivo. Luis Miguel, ojalá y este caso sea un asunto meramente administrativo, Un error de facturas o algo así. Ojalá y no llegue a mayores, porque bueno, pues hemos escuchado cada vez situaciones similares y bueno, pues atestiguamos en estos días el bombardeo inmenso que está haciendo el gobierno federal con relación a los spots de estos comerciales. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Y hoy el doctor Soberanes le dijo, bueno, no le dijo directamente, pero dijo que era estúpida la relación de los conflictos políticos entre los representantes políticos, ¿no? Algo en su informe frente a Vicente Fox. Bueno, sobre todo porque creo que se está tensando demasiado, ya está en puerta la contienda electoral del 2006 y sin duda la actitud institucional de parte del presidente Vicente Fox no avisora un escenario tranquilo. Se ven cuestiones complicadas en esta guerra que trae con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en las acciones que se puedan tomar al respecto y por supuesto la comunicación institucional refleja como si estuviera haciendo una campaña final de despedida y decir, todos dicen que no pasa nada, pero aquí tenemos libertad de expresión. Bueno, habrá que decirle a los periodistas asesinados, habrá que decirle a la gente que han censurado. Comparecencias, así es, las amenazas en Monterrey de un compañero, un colega. Así es, bueno, digo, más reciente. En ese sentido yo creo que es desafortunado decir eso. Sin duda ha habido avances en cuestión de libertad de expresión, pero no se debe a una política de este gobierno. Necesariamente habrá elementos que se puedan rescatar. Yo creo que es desafortunado. El hecho también, Carlos, de la relación con los medios,
yo creo, y regresando a este asunto de la Secretaría de Turismo, creo que el sexenio se ha caracterizado sin duda por ser complaciente cuando los medios se niegan a transmitir. Me voy al caso de los spots del Instituto Federal Electoral, que por el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ellos tienen que transmitir en tiempos de mayor audiencia. No los transmiten, siempre se niegan, y el gobierno federal a través de RTC lo tolera. Cuando menos antes, cuando estaba Gómez Morín, que ahora es diputado, Manuel Gómez Morín, ahora es diputado del PAN. Bueno, eso siempre se ha negado, pero eso eran spots gratuitos. Sí. Aquí estamos hablando, insisto, según un reporte que retoma La Jornada de la Auditoría Superior de la Federación, de 58 millones de pesos solamente se han comprobado 3 millones. Si verdaderamente los medios no transmitieron esos spots, pues sería lamentable, porque ahora ya estaríamos pasando a un grado de cinismo mayor, Carlos. Porque ojalá no. Esperemos que sea un error de burocracia, de que si no le dieron el acuse, el sellito y todas estas cuestiones. Pero sí llama la atención que ha habido una relación con medios de comunicación, me parece exageradamente desproporcionada en cuanto a asignación de recursos y en cuanto a complacencias de los tiempos que gratuitamente le deberían dar al Estado. Acerca de estos conflictos políticos, Luis Miguel, hay que decir, hay que recordar al auditorio que cómo se origina, y hablando del tema de esta pugna entre el presidente Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, cómo se origina el problema, ¿no? ¿Dónde se origina? Se origina cuando supuestamente una autoridad del gobierno del Distrito Federal no acató el fallo de un juez. Así es. Cuando esta autoridad estaba administrando la construcción de un camino al Hospital de Los Ángeles de Santa Fe. O sea, por no acatar supuestamente ese fallo inmediatamente, porque sí se acató después, por lo menos la versión, por no acatar ese fallo, estamos en esta situación. El gobierno federal ha tomado de allí, y hay que recordar que la PGR, el presidente Vicente Fox, o el presidente en turno, nombra al Procurador General de la República. Entonces es su empleado, ¿no? Aunque representa otro poder. Sí, es el gobierno de Fox. ¿No? Bueno, aquí el asunto es que por un asunto de esa naturaleza tan sencillo, y que dice la información difundida en los últimos meses de que no es el único caso, hay muchísimos otros casos donde las autoridades no han acatado los fallos de los jueces y no pasa nada. Ahí sí, no ha pasado, pero ahora sí, ¿no? Ahora sí. Es político, asunto, yo creo que a todos nos queda claro. Y esto tiene que ver con los medios, porque estamos viendo en estos días un bombardeo de dimes y diretes, pero el origen del problema lo está fomentando el gobierno federal contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde podría parar esto? En el desafuero del jefe de gobierno, y entonces una decisión política acompañada de una decisión política en el Congreso, ¿no? Acompañada de un aderezo jurídico, está poniendo en riesgo la permanencia del jefe de gobierno electo por la mayoría de los habitantes de esta ciudad. Sí, es una situación se han crispado mucho los ánimos en el terreno político, y insistimos que los medios de comunicación van a jugar un papel muy relevante ahora que se acerca el 2006, por eso se tiene que transparentar todo lo que es la asignación publicitaria, todo lo que tiene que ver también con la aplicación de la ley, cuando se tienen que transmitir spots, cuando se tienen que transmitir gratuitos, cuando se paga porque se transmitan, y además también que estas campañas de difusión de que aquí no pasa nada, pues sean acorde a una estrategia de difusión institucional y no electoral. Creo que vamos a ver unos ánimos muy caldeados, Carlos. Hasta aquí dejaríamos el asunto de turismo. Ha habido Francisco Ortiz, que se fue con Rodolfo Elizondo, era secretario de Turismo. Sí. Él estaba cuando Rodolfo Elizondo era el encargado de la comunicación social de Presidencia. También un desastre en comunicación social de Presidencia, la salida de Durazo. Hay que ir haciendo recuento para no... ¿Por secretaría? No. Vámonos por comunicación social. Por comunicación social. Creo que es interesante. Ok. Esto es Zócalo en Radio. Con Carlos Padilla y Luis Miguel Carriedo. Y bueno, pues pasando a otra información, ya desde diciembre del año pasado se vino manejando pues el tema de que esta semana
bueno, esta semana está cobrando relevancia ese tema y me refiero a la situación legal de los trabajadores del diario capitalino La Prensa. Y es, para poner un poco en contexto la información, es necesario recordarle a nuestro auditorio, Carlos, que el 8 de diciembre el juez 15º de lo civil en el Distrito Federal, Alejandro Rivera Rodríguez, dictaminó que todos los hechos ocurridos desde 1993 con relación al conflicto laboral de este diario, La Prensa, pues eran nulos, es decir, la disolución de la cooperativa. La Prensa era una cooperativa, esto ya hemos platicado muchas veces de estos periódicos, Cooperativa, Excelsior, La Prensa. Que se privatizan. Sí, que han estado entrando en ciertos colapsos, ¿no? Sí. Pues este juez dice, pues son nulos la relación, este conflicto laboral, lo que se había venido declarando en torno a él, y bueno, pues la disolución de la cooperativa y la venta del rotativo a Olegario Vázquez Raña, dueño de la Organización Editorial Mexicana, eran ilegales. Así es. Bueno, y luego de esto, los trabajadores de la ex cooperativa pues realizaron una manifestación frente al juzgado, a las instalaciones de este juzgado, pues para manifestar su inconformidad por esta situación, que al parecer todavía les es favorable. Esperemos que así sea. Claro, hay que recordar que Olegario Vázquez Raña ahora es el dueño del Grupo Imagen, que su hermano es el dueño de la Organización Editorial Mexicana, de los Soles. Que se habla que quiere la concesión del Canal 28, que Canal actualmente 28. tiene Alejandro Arechiga, el dueño de Aerocalifornia. Bueno, Olegario la quiere. Unos empresarios con mucho poder, claro, como aquí en otros casos, los empresarios con muchísimos recursos, con muchísimo poder, pues se han hecho al amparo del gobierno federal en turno. Está en la línea telefónica, Luis Miguel, Luis Enrique Martínez. Él es representante de la Cooperativa de los Trabajadores del periódico La Prensa. Buenas noches, Luis Enrique. Luis Miguel y Carlos Padilla, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto y se les agradezco infinitamente el permitirme hablar con ustedes y su auditorio. Muy bien. Luis Enrique, si nos puede decir, por favor, al auditorio de Zócalo en Radio, ¿cuál es la situación actual de esta controversia y luego de esta resolución del juez 15º, por favor? Cómo no, me da mucho gusto. Mira, quisiera yo hacer una precisión y respetuosamente una aclaración. Sí. No es Olegario Vázquez Raña. Sí, es Mario. Es Mario Vázquez Raña. Uh-huh. Olegario puede ser dueño de Imagen y puede ser, cierto. tener algunas en multimedios, pero definitivamente no es Olegario. Es Mario Vázquez Raña y la gente que le acompaña. Sí, hecha esta precisión, pues mira, hay que destacar, me da muchísimo gusto escuchar de ustedes que de una u otra manera le reconocen a un juez, el 15º de lo civil, su valor, que no se dio a las presiones que deben haberse dado de todas las formas naturales en que se dan estos casos, incluida la presión que los trabajadores hicimos para llegar a que esto, después de tantísimo tiempo, 6 años, 6 meses aproximadamente, llegara con un fallo histórico en el que en el resolutivo punto 1 dijo: la parte actora, o sea, nosotros, probó su acción y los demandados no acreditaron sus excepciones y defensas, motivo por el cual se declara nula completamente, dice así, se declara la nulidad absoluta e invalidez de los asuntos en la orden del día, donde fuimos realmente sorprendidos. Bien, ¿qué estado guarda después del fallo histórico? Esto como bien lo dijiste, no sé si fue Luis Miguel o fue Carlos, no los veo, apenas, como estoy al aire no tampoco capto quién es quién todavía, pero con ese respeto les insisto en que el 8 de diciembre se acordó lo de el señor juez, se publicó en el boletín judicial, luego de lo cual las contrapartes tuvieron la oportunidad de sus defensas mediante la apelación ante un tribunal de alzada, que en este caso es la 6ª Sala de Magistrados, cuya sede se encuentra en Río de la Plata, en la colonia Cuauhtémoc, que fue ahí a donde llevamos una manifestación tumultuaria, porque ya no estamos dispuestos a ceder más tiempo y sí, en cambio, exigir que se cumplan con los términos de ley. Contra de lo que pudiera pensarse, este es un asunto que ya no va a prolongarse por muchísimo tiempo. La ley, perdone, pido es una excusa. No se preocupe. Es una excusa.
La ley reformada ya marca términos. Estos son, una vez que la sala recibe el expediente, lo analiza, lo publica en el boletín judicial y se aboca a su estudio. En este caso concreto, la ley señala que para las apelaciones hay 15 días de parte de los magistrados para resolver en consecuencia. Pero este término se puede ampliar a 10 días hábiles más, considerando que se trata de, en este caso, 16 libros que contienen más de 38,000 fojas, motivo por el cual a los 15 días que marca la ley deberá hacerse la publicación respectiva en el boletín judicial y marcarse la decisión de la sala, en el sentido de que habrán de tomarse más tiempo, el que marca la ley, para que se cause ejecutoria la sentencia. Esperamos, considerando la forma amplísima, clara, prístina y totalmente apegada a derecho que el juez emitió en su sentencia, y a partir de ese momento nosotros estamos ciertos de que la sala tendrá que considerar los puntos sobre los cuales el juez se basó para decir esto es nulo. Nosotros fuimos sorprendidos, como ustedes bien saben, por una administración verdaderamente amoral, como fueron Mario Santaella de la Cajiga, Mario Santaella Herrera, acompañados del sedicente, que no fue legal, Carlos Peláez Fuentes, con un espurio consejo de administración, y un subdirector de aquel entonces que pasará a la historia como el gran traidor, Emilio Augusto Corro Ortiz. No solamente traidor a los cooperativistas, traidor al periodismo, traidor para la historia del periodismo. Bien, Luis Enrique Martínez, entonces ustedes... Perdón, ¿Carlos o Luis Miguel? Carlos Padilla, sí, Carlos Padilla le habla. Luis Enrique Martínez, entonces, ¿ustedes esperan que la sexta sala ratifique la nulidad emitida por el juez 15º? Sí, desde luego que sí. A las apelaciones que ya tuvimos oportunidad y acceso de leerlas, no tiene ningún sustento legal como para que sea revocada de ninguna manera, ningún punto de acuerdo del juez. Si esto fuera así, ¿qué vendría después? Bueno, sí. Mira, al causar ejecutoria, ya no hay otro camino que se nos devuelva lo que es nuestro. Habría una situación de que la gente, para ganar tiempo, buscara el amparo. Son vías de acceso legal a las que tienen derecho. Pero una vez que cause ejecutoria, ya nosotros no nos vamos a dilatar más para tomar lo que es nuestro. Tomar en estricto apego a la ley, con el respeto a nuestros adversarios, pero exigiendo que ellos nos respeten también a nosotros, y se nos devuelva lo que por años hemos luchado 400 compañeros y que representamos a 400 familias. Luis Enrique, te saluda Luis Miguel Carriedo. Estamos hablando de que el periódico La Prensa se separaría de la Organización Editorial Mexicana. Nunca he estado con la Organización Editorial Mexicana. Es un auto, y para citártelo coloquialmente, nunca ha pertenecido a la Organización Editorial Mexicana. La prensa es de nosotros, lo ha sido siempre, hubo que pelearla, pero nosotros sabemos que se nos robó un carro y ese carro está en manos de la persona que lo tiene ahora. ¿Y cuál es la posición de Mario Vázquez Raña, aclaramos, Vázquez Raña, en torno a esta resolución? Ya hablabas tú hace un momento de la posibilidad de amparos y demás. No se va a quedar con los brazos cruzados. Ya lo dijo. Él lo anunció en editoriales de los medios que tiene a su alcance, e inclusive lo publicó en el periódico La Prensa, en nuestro periódico, y ahí soltó una serie de expresiones que no se apegan a la verdad y de las cuales nos permitieron, primero que nada, debido a la gran penetración que tienen los medios de la Organización Editorial Mexicana, se conocieran en el resto de la República, aparte del Distrito Federal. Pero esta noticia de trascendencia histórica tuvo un asomo en el nivel internacional de más de 178 periódicos, de 178 medios escritos, no se diga los electrónicos, porque la tomó Notimex, Associated Press, el portal de Televisa, el portal de unas organizaciones europeas y algunas otras editoriales que tienen también portales en la
en Internet. Sí, Luis Enrique, ustedes como promotores de la devolución a la cooperativa del diario La Prensa, ¿están dentro todavía trabajando o están fuera del periódico? No, ya son contados compañeros que pertenecieron a la cooperativa. Déjame decirte que en una manifestación anterior, cuando arbitrariamente de la octava sala de ese mismo tribunal se nos dictó que para absolver posiciones a nosotros los cooperativistas, 101 actores, sí, nos marcaban un término de 1 año, 8 meses, 2 semanas. sí, Lo cual se salía del texto y contexto del artículo específico que señala que para absolver posiciones a los citados como testigos, el término no debe de excederse de 30 días. Realizamos en consecuencia una manifestación como la que acabamos de hacer, apoyados ahora sí por el sindicato de Notimex, por el sindicato de Radioeducación, por Periodistas Sin Frontera, reporteros, la Fraternidad de Reporteros y algunas otras organizaciones como la Federación Latinoamericana de Periodistas, y realmente ya distintas cooperativas que están dándonos todos el respaldo para que se consiga que lo nuestro no sea devuelto en el preciso instante que marca la ley. Muy bien, pues le agradecemos mucho, Luis Enrique, sus palabras y estaremos dándole seguimiento a este tema, sin duda trascendente para el periodismo en nuestro país. Así lo es. Muchísimas gracias por esta magnífica oportunidad y les reitero mis parabienes y muchas gracias al auditorio. Estaremos en comunicación. Gracias. Siempre a su servicio. Bueno, pues ahí están las palabras. Es una situación, sí, es verdad hacer la aclaración. Olegario Vázquez Raña no es Mario Vázquez Raña, Organización Editorial Mexicana es de Mario Vázquez Raña. Sí. Y no, bueno. Su hermano de familia, es su hermano, pero no es lo mismo. Y pues el caso, yo no sé cómo se venga, Carlos, no sé cómo lo veas tú, pero sin duda Mario Vázquez Raña es un personaje muy poderoso. Bueno, ya la influencia que tiene el Comité Olímpico Mexicano. Claro, ¿no? claro. Claro, ya no está ahí al frente, pero sigue moviendo ahí los hilos. Es una situación que llama mucho la atención. Ojalá que se resuelva de la mejor manera y apegado a derecho. En este caso, ojalá. Vamos a darle seguimiento al periódico La Prensa. Vamos a un corte y regresamos con pues todo el reporte y los comentarios sobre la iniciativa de ley federal de radio y televisión que en estos momentos está viviendo un álgido embate. Muy bien. Zócalo, los medios de comunicación. Zócalo, nuevamente con usted. Bien, bueno, pues regresamos aquí a su programa Zócalo en Radio. Y Luis Miguel, vamos a retomar una sección aquí en el programa que se llama Desde la Colonia. Son versos que nos escribe nuestro amigo y colega Aquiles Canto. Muy interesantes porque, bueno, se refieren estos versos no al amor, no a las pasiones, sino a lo que ocurre en los medios de comunicación, desde ese estilo, desde la rima. Y esto pues nos lo redacta y lo publica Aquiles Canto en Zócalo, en la edición impresa. Ahora lo volvemos a incorporar a Zócalo en Radio. Vamos a escuchar a Aquiles Canto. Desde la Colonia. Abajo la telecracia. Ay, les voy yo, tranquilos. Ay, Tú cállate, güey. cállate, güey, ahí ve el agua. Ya cállense que va a hablar. 2 familias, 2 empresas imponen su prensa y leyes en las dóciles cabezas de 100 millones de güeyes. ¿Y eso quién lo dice? Lo dijo Azcárraga padre sin causar malentendidos. La televisión, aunque taladre, es diversión de jodidos. El culto a la telecracia tiene al gobierno de hinojos y la disque democracia sin ella da pasos cojos. La televisión sobre el Estado y este sobre el usuario, los dos nos han aquietado en su sistema falsario. Hay que avivar la pelea, que el gobierno no controle ni el monopolio nos vea la pinche cara. ¡Ya chole! Autor Aquiles Canto. Bien, bueno, pues ahí fueron las palabras, no precisamente una rima muy
muy clásica, sino al estilo de Aquiles Canto, ¿no? Aquiles Canto. Fueron en la voz de Pepe el Matador Carriedo. ¿Quién es? Pues es un personaje ahí, un actor interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias a Pepe por la lectura de los versos desde la colonia, cuyo autor es Aquiles Canto, nuestro amigo. Amigo y colega periodista. Y pues Carlos, entrando en esta lógica de tratar de analizar y entender lo que ha estado pasando estas semanas en torno al debate sobre una nueva ley federal de radio y televisión, esta noche vamos a platicar sobre lo que ha pasado en estos últimos días, concretamente el miércoles, en la última audiencia que ha habido para pues integrar un proyecto de dictamen y presentarlo al Pleno. Y bueno, pues hay que decir que esta reunión de comisiones unidas, que son la Comisión de Gobernación, de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, que se están encargando de pues revisar para presentar el dictamen, pues tenía programado, ¿no? Tenía programado recibir al Ejecutivo Federal, es decir, a Pedro Cerizola, a la gente de comunicaciones, hay una o pugna. A gente de gobernación. Esa era lo programado, la idea. ¿no? Se recibir a los representantes del Poder Ejecutivo, sea de cualquier secretaría, pero no llegaron. Sí, no estuvieron. Nuevamente, ¿no? No estuvieron. Sí, es la segunda vez que cancelan, pero el asunto es que se intentó desechar en un madruguete clásico el trabajo que viene dando las Comisiones Unidas a través de la subcomisión encargada de redactar. Esto entre los senadores. El gobierno federal es claro que no se presentó. También hay que decirle que hay una pugna al interior del propio gobierno federal, porque hay dos visiones distintas. Una es la de la SST y otra es la de Gobernación. ¿Qué sabor te deja el hecho que no haya llegado a los representantes? Muy lamentable. Creo que pinta al gobierno en todo su posicionamiento en torno a la reforma de medios, en todo el sexenio. ¿No le interesa? Pues que le interesa quedar bien con los dueños de los medios, que les tienen miedo. ¿Para qué? Ellos habían citado una mesa de diálogo empezando el sexenio para reformar la ley. Y luego hacen un reglamento a modo. Después, cuando el Congreso dice, bueno, vamos a hacerla nosotros, pues el Ejecutivo ni siquiera se presenta a discutirla, ¿no? Es la segunda vez que los dejan plantados. Es la segunda, pero es estrategia política. No quieren hacer enojar a los concesionarios, le tienen miedo. El gobierno federal, como muchos otros gobiernos y como muchos legisladores, le tienen pavor y pánico a los empresarios de los medios electrónicos. Lamentable que el gobierno federal asuma esta posición, porque, bueno, pues deja mucho que desear que, bueno, ya ves que los representantes del gobierno dicen, bueno, pues gobernamos para México, para los mexicanos. Parece ser que solamente gobiernan para los concesionarios en este ramo de la política y la sociedad, ¿no? Bueno, sobre este tema vamos a platicar esta noche y empezamos nuestra mesa de análisis sobre el debate, la Ley Federal de Radio y Televisión. Muy bien. Esto es Zócalo en Radio. Mesa de análisis. Y bueno, pues como comentábamos el miércoles, Carlos, se esperaba que se integrara el gobierno federal a una serie de audiencias que si recuerdas, y nuestro auditorio tiene presente también, pues se quejaron los legisladores de la radio y la televisión cuando terminaba el periodo de sesiones pasado. Sí. Que no les tomaban en cuenta, que no los escuchaban y que iban a sacar una ley poco plural porque los empresarios nada más se habían enterado a través del periódico de la ley y que nadie grandes dueños de la radio y la televisión. Se abrió un periodo de audiencias, se hizo un compromiso firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios, es decir, estoy hablando del PRI, del PRD, de los cuatro partidos. Y ellos se comprometieron a que el 16 de febrero, es decir, el miércoles pasado, se iba a presentar el dictamen para ser votado y posteriormente presentado al Pleno. Aunque después hubo una variante, que dijeron, bueno, en el mes de febrero. El mes de febrero. No, en el mes de febrero. Pero este miércoles se agravó un poco la situación, aunque no se canceló que saliera en el mes de febrero, sí pasaron cosas que a mí me parecen... El día de ayer. Que me parecen relevantes en este tenor. Una de ellas es, Carlos,
que estas comisiones unidas tenían una subcomisión encargada de integrar las observaciones de las audiencias que decían, a nosotros no nos ha escuchado. A ver, hablen, integramos lo que apuntamos y lo integramos, conciliamos intereses. Bien. En estas audiencias hubo gente de la sociedad civil, organizaciones que fueron a dar su punto de vista, los empresarios. La semana pasada, los concesionarios. Se escuchó a todos. ¿No? ¿Y ahora? A todos. Y ahora, cuando llegan las comisiones unidas con unos senadores que parece que pues tienen mucho miedo al cambio, algunos con posiciones pues respetables, pero decidieron que antes de que terminara el periodo de audiencias, porque antier terminaba pues con la presentación del Ejecutivo que no quiso ir, porque pues no tienen una posición clara, si está peleado Gobernación con SST, cada quien tiene su propia posición, pero bueno, no fueron, mandaron por escrito algunas observaciones puntuales y pues había propuesta de algunos senadores ya acordada, cabildeada, es lo que se puede entender, vamos a votarlo, porque sabían que si votaban el proyecto como está, lo iban a desechar, y todo el trabajo que se ha venido haciendo se desecha. Fue un intento de albazo, lo que se decía, es decir, vamos a truncar que avance. Hubo otras voces, Carlos, que eso es el segundo punto que me parece preocupante, no sé cómo lo veas tú, que decían, como la de el senador Eric Rubio del PRI, pues vamos a presentar otra propuesta. Entonces, ¿para qué andan haciendo audiencias para integrar los puntos de vista de todos los actores y hacer un proyecto que sin duda concilie intereses? Si a la hora de la hora 1 o 2 legisladores van a decir, mejor presentamos otra iniciativa, tácticas. O presento mi iniciativa. Claro, ¿no? Tienen derecho a presentar, pero entonces ¿a qué están jugando? ¿No? Claro. Esos son dos temas Parece que me da la impresión de que haya, primero, patético que no haya ido la representación gubernamental. Segundo, que haya como una iniciativa para detener el dictamen, ¿no? Pues los pretextos sobran, ¿no? Que no está bien analizada, que el órgano de regulación no debería ser el que designe las concesiones, sino a través de la COFETEL. Que cada senador, o por lo menos Eric Rubio, pero también tengo entendido que Emilio Gamboa está queriendo presentar sus propias iniciativas al 11:45. Es decir, ya platicaron con quienes tenían que platicar. Hay un compromiso de los senadores para incorporar, por ejemplo, las propuestas de los concesionarios, siempre y cuando no vaya en contra del mismo dictamen, ¿no? Y de repente, en la reunión de anoche, pues sucede que varios senadores quisieron, primero, como tú decías, votar ya ese dictamen, con la idea de echarlo para atrás, seguramente. Segundo, no se ha acabado el debate, y entonces apresuran la votación. Y luego, como no prosperó eso, dice los legisladores opuestos al dictamen de la Ley Federal de Radio y Televisión, bueno, pues mejor pospongámoslo, no sabemos si vaya a salir en febrero, pero por lo pronto yo quiero proponer mi propio dictamen, ¿no? Fue el caso de Eric Rubio y Emilio Gamboa. Y también de Héctor Osuna, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Parecía que había un discurso acordado en este caso. Una estrategia. Yo así lo siento, Carlos, no sé qué percepción te queda a ti, ya platicaremos más adelante con el senador Vicencio. Felipe de Jesús Vicencio. Sobre este tema, porque a mí me quedó la impresión de que querían sacar de la jugada también en el asunto de la redacción y la incorporación de los temas a la subcomisión dictaminadora, que pues era la que estaba encargada de acoplar estos elementos para presentar el dictamen y votarlo y hacer los consensos, las conciliaciones. Pero está en la línea, Carlos, el senador Felipe de Jesús Vicencio, panista, quien es miembro, desde luego, de estas comisiones unidas encargadas de dictaminar la Ley Federal de Radio y Televisión. Buenas noches, senador Vicencio, nos escucha, le saluda Luis Miguel Carriedo. Buenas noches, Luis Miguel, buenas noches, Carlos, un saludo a todo su auditorio también. ¿Qué tal? Buenas noches, senador. Pues nos llamó mucho la atención lo que sucedió en la última sesión de Comisiones Unidas, porque la lectura que muchos le dimos, y lo estábamos comentando hace un momento, senador, era que parecía un albazo, un intento por desechar el proyecto, y finalmente también otra cosa que pudiese ser preocupante, retirar a la subcomisión del proceso de incorporación final al la redacción de la iniciativa y asumir la redacción de la iniciativa o del dictamen
directamente las mesas directivas de las comisiones. ¿Cuál es su lectura de todo lo que ha sucedido en esta última sesión? Mire, en efecto, fue una sesión un tanto extraña, sobre todo para el observador ajeno a la dinámica que se había estado configurando, pues resultó una sesión de necedades, una sesión en la que se reiteraban argumentos, pero nunca se terminó de entrar a la materia, al fondo del asunto. La razón es muy simple. Como ustedes lo han señalado, la sesión se diseñó para que pudiera prosperar lo que yo consideraría era un truco. El truco consistía en poner a consideración de todos los senadores un proyecto que ya se había decidido modificar desde el mes de diciembre. Hay que recordar, para entender lo que ocurrió en esta última reunión, que el pasado mes de diciembre, nosotros, los integrantes de la subcomisión a quien se responsabilizó de elaborar un proyecto, entregamos el mismo a las Comisiones Unidas. Los compañeros senadores que integran estas comisiones consideraron que ese documento todavía no estaba completo porque no habíamos escuchado a algunos actores fundamentales en esta actividad de la radio y la televisión. Los concesionarios. Sí. Fundamentalmente se trataba de los concesionarios. Nosotros dijimos que, pues que ya habíamos de alguna forma escuchado a las voces de ellos, pero se insistió en que abriéramos una nueva ventana de diálogo, una nueva etapa de consultas durante todo el mes de enero y durante la mitad de febrero, para que con las aportaciones que entonces se podrían recibir, perfeccionáramos el proyecto. Entonces, finalmente, la votación mayoritaria esto resolvió. Con las otras, cuando llegamos a mediados de febrero, los presidentes de las comisiones, que son los que ya formalmente estaban conduciendo esta parte del proceso, no habían perfeccionado el documento de diciembre, es decir, no habían servido de nada las audiencias que se realizaron durante enero y la mitad de febrero, porque no se había tomado ninguna de las aportaciones allí vertidas para perfeccionar el proyecto que nosotros entregamos en diciembre. Y entonces se proponía, como un truco, que votáramos el proyecto de diciembre con la misma redacción que tenía en aquel momento. ¿Cuál era la intención? Que al ser considerado, como era evidente, no adecuado para ser aprobado así, al ser votado en contra, se cancelara la posibilidad de una reforma de ley de radio y televisión. Afortunadamente imperó la sensatez y la mayoría de nuestros compañeros se dieron cuenta que eso era un absurdo y que no podía volverse a votar algo que ya en diciembre se había considerado que era necesario mejorar. Ahora lo importante es que los presidentes de las comisiones y el resto de los integrantes de las mismas, pues hagamos la tarea que nos toca. Hay un señalamiento que ustedes saben que es muy oportuno también comentar. Dicen ustedes, hay la pretensión de sacar de la vara, por así decirlo, a los integrantes de la subcomisión. Mire, yo no dudo que algunos compañeros pudieran pensar así, pero esto es imposible porque los integrantes de la subcomisión somos al mismo tiempo integrantes de las Comisiones Unidas, que es el cuerpo colegiado que oficialmente tiene que encargarse de esta tarea. Lo que sí ha dificultado un poco más la marcha del proceso es que ahora sí formalmente quienes lo conducen son los tres presidentes de las comisiones de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, que son Gildardo Gómez Verónica, Héctor Osuna Jaime y Alfredo García Torres, respectivamente. Ahora sí hay que decir que en ellos recae formalmente la conducción del proceso, pero en forma alguna esto significa que los integrantes de la subcomisión que elaboró el proyecto vayamos a dejar tirada el arpa y no vayamos ya a participar en él. Senador Felipe de Jesús, después de la sesión de ayer en la noche, y luego, del miércoles, ¿qué espera usted después de esta intentona, de este truco que usted le llama? Pareciera ser que hay poco entendimiento hacia por dónde conducir este dictamen, y sin embargo, bueno, pues suponemos nosotros que hay la intención también de ustedes de, pues a pesar de los escollos, llevar adelante este dictamen para su votación. El truco no prosperó y en efecto hay en algunos la intención de que quede confusa la ruta a seguir, pero creo que es muy clara. Al desecharse esta
intentona de bloquear el proceso legislativo, lo que sigue es entrar a ajustar el dictamen, tal como se había acordado en el mes de diciembre. Esto es, del proyecto que ya tenemos frente a nosotros, que se entregó a finales del año pasado, tendrán que irse distinguiendo aquellos aspectos que se consideran litigiosos, es decir, que son motivo de discrepancias y de discusión, para ir encontrando en el debate la fórmula que mejor permita solucionar las objeciones que se han planteado. Pero ahora sí tendría que ser aspecto por aspecto, punto por punto, porque no se trata más de 7 o 9 aspectos o temas que generan cierta controversia. Y entonces el ejercicio que se planteó en la reunión del día de antier, y que tendrá que empezarse a dar la semana entrante por convocatoria a más tardar el próximo martes, lo que si no ocurre empezaríamos ya a señalar como una táctica otra vez de obstrucción, será ir desmenuzando, desahogando uno de estos aspectos por uno, con un debate respetuoso y tratando de encontrar alternativas. Bien. Esto nos va a permitir ir construyendo el dictamen ya en su versión definitiva. Y creemos que si este ejercicio se hace activamente, si los coordinadores, los presidentes de las Comisiones Unidas convocan, como es su responsabilidad, sin demora, a partir del comienzo de la semana entrante, estaríamos en condiciones de llegar al final del mes de febrero con un nuevo proyecto que haya incorporado todo lo que es pertinente de las aportaciones que se le hicieron a la versión anterior. Muy bien. Entonces queda el trabajo de los presidentes de estas comisiones. A ellos les corresponde la responsabilidad de redactar, de incorporar los nuevos elementos. No, lo fundamental es a ellos les corresponde conducir el proceso, sí, convocar a las sesiones de trabajo. Bien. Pero en estas sesiones de trabajo, los integrantes de todas las comisiones, y particularmente aquellos que tenemos interés en que haya una buena ley de radio y de televisión, estaremos participando y a nosotros nos corresponderá dar un debate y hacerlos y sostener los argumentos para lograr la mejor formulación en bien del país. Bien. No es una responsabilidad exclusiva pues de los presidentes, bien, es de todos nosotros, inclusive de los integrantes de la subcomisión. La responsabilidad exclusiva de ellos es la conducción y en ese sentido la convocatoria a formar a los trabajos. Senador, ¿y ya están convocados? No, ese es el asunto. Parece poca cosa, pero ellos tienen en ese sentido la llave del ritmo de este proceso. Ellos tienen la posibilidad de darle arranque a esta última fase. Tienen en sus manos como autoridades formales la posibilidad de ejercer algún recurso dilatorio, pero yo por eso lo estoy advirtiendo, porque si a mediados de la semana que entra, más tardar, no se ha dado esta primera reunión, entonces sí se haría evidente, exhibiría una indisposición que en este momento yo no quisiera adelantar, porque me parece injusto para la persona de los 3 presidentes de las comisiones. Senador Vicencio, ustedes, por supuesto, en la reunión de Comisiones Unidas del 16 de febrero, esperaban al Poder Ejecutivo. ¿Cuándo? ¿Ustedes sabían que no iba a asistir? ¿Desde cuándo se enteraron que no iba a asistir el Poder Ejecutivo? 1 o 2 semanas antes, nosotros fuimos informados de que habría un ajuste a la agenda. Ajá. Porque las autoridades del gobierno no querían participar en estas reuniones si antes no lo hacían los integrantes de la industria de la Cámara de la Radio y la Televisión, lo cual nos parecía razonable. Pero ya había participado la CIRT, de todas maneras, y había dicho, yo entendí que el gobierno federal dijo, después de que vaya a la CIRT, que todos los actores, yo voy y doy mi punto de vista. Exactamente. Y no se presentaron. Es al momento al que me refiero. Pero usted... Después de que se presenta la CIRT, ajá, en algunos estaba la expectativa de que la audiencia que continuaba sería la del Ejecutivo. La del Ejecutivo. ¿Cuándo les avisa el Ejecutivo que no se va a presentar el 16? A nosotros no nos avisan. Lo que ocurre es que simple y llanamente los presidentes de las comisiones la semana correspondiente no hacen convocatoria alguna, y cuando nosotros preguntamos la razón de que no haya esa reunión, se nos informa que es en virtud de que el Ejecutivo, que es para quien estaba prevista esa sesión, resuelve no acudir hasta que nosotros, los legisladores, no tengamos listo una versión definitiva del proyecto. Entonces, lo que nosotros en ese momento dijimos a los presidentes de las comisiones es, bueno, pues entonces no suspendemos esta sesión
y cambiemos el orden del día previsto. Si era para escuchar a las autoridades, ahora usémosla para avanzar en la elaboración del proyecto definitivo. Le hacía las preguntas, senador Vicencio, pensando en... yo entendía que las audiencias era para que todos dieran sus puntos de vista y después se incorporaran finalmente. Entonces el Ejecutivo tendría que dar primero sus puntos de vista y ya después se incorporan y se presenta el dictamen, no primero el dictamen y después los puntos de vista sobre el dictamen final. Pero sí, hay cierta ambigüedad, pero yo quiero aclarar que en todo caso las posturas del Ejecutivo son del conocimiento de las Comisiones Unidas, porque a través de diferentes escritos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en diferentes entrevistas con representantes de la Secretaría de Gobernación han quedado más o menos claras para todos, de tal manera que su comparecencia en sentido estricto no es indispensable para que en nuestro trabajo consideremos el punto de vista de la autoridad, y no necesariamente para reproducir a pie juntillas y absolutamente todos sus puntos de vista, pero sí para tomarlos en cuenta en nuestro trabajo como corresponde en un trabajo legislativo responsable. Perdón, senador, pero entonces ya no hace falta la opinión actualizada, digamos, del Ejecutivo Federal en este trabajo que ustedes están desarrollando. Sí hace falta la opinión actualizada, pero no me parece que sea indispensable que esta opinión actualizada se haga saber a través de una audiencia formal, porque como decía hace un momento, hemos ya recibido observaciones por escrito y comentarios de diferentes autoridades que nos permiten ya configurar cuál es su postura frente a estos temas. Bien, ¿no temen ustedes que después de pasar todo estos meses, estas semanas de trabajo intenso y finalmente redacten un proyecto final, se encuentren con el Ejecutivo más adelante y les diga, pues no me parece tu proyecto? Es una posibilidad y sin embargo eso no cancelaría el trabajo de nosotros como legisladores y nosotros ya no y por otro lado no tendrían ellos ningún reproche o reclamo que hacer, puesto que el espacio para haberlo manifestado con oportunidad se brindó, y en todo caso pues ellos tendrían que asumir las consecuencias de la estrategia que asumen, de la estrategia que eligieron, ¿no? Senador Vicencio, por último, nos preocupa desde luego estos intentos de trucos o albazos o madruguetes, como le podamos llamar, porque yo le terminaría la pregunta. ¿El dictamen va a ser el que se ha venido trabajando o se van a sacar de la manga de pronto, como se manifestó en la sesión pasada, la posibilidad de que otros senadores presenten otra iniciativa totalmente diferente? La maniobra que se pretendía consumar en la reunión más reciente era precisamente la de cancelar, la de dar por muerto el proyecto actual que estamos trabajando y perfeccionando, para dejar abierta la posibilidad en efecto de un nuevo proyecto, de una nueva versión totalmente distinta. Pero esto no tiene ninguna lógica legislativa, porque no se puede matar un proyecto si no se dictamina, y ni siquiera existía un dictamen. Yo pienso que siempre existirá este riesgo. A final de cuentas, lo importante es que logremos pasar ya del debate sobre las formas y los procedimientos al debate sobre el fondo y los argumentos de cada quien. Muy bien. De alguna manera yo diría, si me permiten para concluir, lo siguiente: los que no quieren una nueva ley de radio y de televisión están eludiendo el debate sobre el contenido, porque saben que cuando lleguemos a debatir sobre el contenido hay muy pocos argumentos de su lado, y por ello ellos quieren a toda costa que el tiempo transcurra sosteniendo y resistiendo el debate para dejarlo solo al nivel de las formas y procedimientos. Allí es donde se va a dirimir realmente la posibilidad de la reforma, y creo que toda la sociedad tiene que saber de qué lado está cada senador y cuál es su posición personal frente a este tema. Muy bien, senador. Bueno, pues esperemos que no baje la intención de quienes están promoviendo esta nueva ley, a pesar de las presiones, a pesar de estas sesiones extrañas, y bueno, pues y que el país cuente con una nueva legislación. Nuestra determinación sigue siendo firme y esperamos lograr el convencimiento a partir de argumentos, no a partir de chantajes, y esperemos lograr la bondad intrínseca del proyecto termine prevaleciendo por encima de otro tipo de consideraciones. Espero que ustedes estén atentos y nos ayuden a difundirlo y a generar opinión pública y
conciencia informada sobre este tema. Sin duda, senador Vicencio, muchas gracias por sus comentarios esta noche. Gracias, Carlos, Luis Miguel. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches, senador Felipe de Jesús Vicencio. Luis Miguel, preocupante esta intentona de antier de los senadores que se oponen a que el país cuente con una nueva ley federal de radio y televisión. Qué bueno que haya senadores como el senador Felipe de Jesús Vicencio, como Raimundo Cárdenas, como el senador Bartlett, que están impulsando esta iniciativa. Ojalá prospere, Luis. Ojalá prospere, y yo también creo que el debate central está en los argumentos, ¿no? Estaremos analizando, Carlos, la serie de mentiras que dijo la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Dijo cosas interesantes, los puntos, no es lo mismo un radiodifusor pequeño que los grandes radiodifusores, sí, pero dijo una sarta de mentiras en torno a que no hay concentración. Dicen que no hay concentración. Yo creo que absurdos. No es un asunto de buenos y malos. Yo creo que hay que conciliar los intereses legítimos de todas las partes, y estaremos siguiendo pendientes aquí, como lo hemos hecho siempre en Zócalo, el debate de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se vienen unos días muy intensos sobre este debate, y pues Luis Miguel, ahí está el compromiso de quienes apoyamos este dictamen de seguirlo respaldando. Darle un seguimiento desde nuestra perspectiva, pues haciendo periodismo, y desde luego pues tampoco negar que simpatizamos con la propuesta, con los principios fundamentales de un proyecto plural, de un proyecto sin duda plural. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al equipo de producción, Baltasar Díaz en los controles, Jorge Alberto Martínez Coquis en la producción, Rogelio Castro, qué bueno que está de regreso, y Gerardo Montes. Hasta la próxima. Zócalo, los medios al desnudo, fue una producción de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, del periódico Zócalo y del Instituto Mexicano de la Radio.